Hola, muy buenas con todos. Mi nombre es Ronaldo Vanderlei Solórzano Guerrero, de la Universidad SPAN MFL. Hoy vengo a enseñarles un ejercicio de balance de masa y energía. El ejercicio nos dice lo siguiente, que una columna de destilación es alimentada por dos corrientes. Por la corriente de tope sale un compuesto del 100% del componente A. La composición se separan tal y como se muestra en esta gráfica. Ya les voy a enseñar la gráfica más detallada. Y dice que tenemos que calcular las corrientes desconocidas y la composición de corriente M. Aquí pueden ver la tabla más detalladamente. Ahí está todo para que le puedan tomar un capture. Muy bien, vamos a proceder a realizar el ejercicio. Como ustedes saben, en este tipo de ejercicios de balance y energía, todo tiene la fórmula de balance general, la cual nos dice que todo lo que entra es igual a lo que sale. Entonces pues, venimos y decimos que balance general, vamos a abreviar como BG, es igual a los dos compuestos que están aquí, las dos corrientes, perdón, que están aquí, que están entrando, y las tres que salen. Entonces decimos que esto es igual a F, que es una de las corrientes que entra, más E, que también es otra de las corrientes que entran. Todo esto va a ser igual a las tres corrientes que salen. Esto va a ser igual a T más M más D. Y ahí ya tenemos nuestra fórmula general. Muy bien. Ahora tenemos que tener en cuenta que cada uno de estos índices que están aquí abajo son los componentes que conforman a estas corrientes. Tenemos componentes A, componentes B y componentes C. En este caso hay que hacer un balance general de cada uno de los componentes. En este caso vamos a empezar con el componente A, que es el primero, en donde dice que E es igual, E del componente A, X, A es igual, como este es el único componente A que hay de este lado, vamos ahora con el otro lado, de las corrientes que salen. Tenemos el componente A de T, entonces venimos y decimos que T, X, T, A, que es la componente A, más M, X, M, A del componente de la corriente, el componente de la corriente M. Ok, estos son del componente A. Vamos a agregarlo así. Ahora vamos a encontrar la ecuación o el balance general del componente B, que es el que sigue. Entonces venimos y decimos aquí que el componente B, vamos a buscar todos los componentes de B, tanto de las corrientes que entran como de las corrientes que salen. Entonces tenemos aquí que F, X, F, B, que significa componente B, más, también tenemos componente B en la corriente E. Entonces venimos y decimos que E es igual a X, B. Ahora esto va a ser igual, porque vamos a pasar a usar los componentes que salieron, todos los componentes B. En este caso tenemos en la corriente M tenemos un componente B y decimos que M, X es igual a M, B. Y también tenemos en la corriente D, también tenemos un componente B. Esto va sumando, ponemos más D, el componente B de D es igual a X, D, B. Y ahí tenemos nuestro componente B, porque no tenemos más componentes. A continuación vamos a realizar
El último balance general, que es el balance general del componente C, que tenemos componente C también. Entonces decimos componente C, lo vamos a abreviar con CC, es igual a nuestra corriente F tiene un componente C, y venimos y decimos que F es igual a X F, C. Muy bien. Vamos a ver si tenemos, también tenemos, en este caso no tenemos en el componente, en la corriente E, no tenemos un componente C. Vamos a pasar, esto va a ser igual, vamos con las corrientes que salen. T no tiene componente C, pero el que sí tiene componente C es M. Entonces venimos y decimos que M es igual a X MC, M,C, de la masa del componente C. Vamos a ver si D también tiene un componente C, entonces esto va sumando más D, que es igual a X T, C. Como pueden ver, ya tenemos tanto los componentes A como el balance general del componente B y el balance general del componente C. Ya. El ejercicio nos dice que tenemos que encontrar 4 incógnitas, en los cuales dos son corrientes. Los que tenemos que encontrar son la corriente de E, que no la conocemos, E no conocemos, y tampoco conocemos la corriente de D, tampoco tenemos ese dato. Muy bien. Y tampoco conocemos de la corriente M, no conocemos el componente A ni el componente C. Entonces también necesitamos encontrar M, A, que tampoco lo tenemos, y tampoco tenemos X, M, C. Tampoco tenemos este dato. Entonces, dándonos cuenta de eso, podemos empezar a realizar nuestro ejercicio. Muy bien. Ahora vamos. Vamos con nuestro balance general primero. Vamos a reemplazar datos y decimos que F vale 32 más E no conocemos su dato, entonces se sigue quedando como esto es igual a T que vale 28 kilogramos sobre hora. En este caso no lo voy a poner kilogramos sobre hora porque estamos cortos muy pequeño la pizarra, pero yo en la imagen que les enseñé antes ya pueden tomarle captura y ahí se dan cuenta de eso, ¿no? Ya, entonces también tenemos que también tenemos M. La corriente de M es 35 kilogramos sobre hora. Y por último tenemos D. Y como dijimos antes, D es nuestra incógnita, no tenemos D, entonces se va a seguir conservando como D. Muy bien. Ya estados en este punto, nos podemos dar cuenta que si queremos realizar los componentes de A, necesitamos tener E, que no lo tenemos. Entonces no tenemos ni E, no tenemos la corriente de E ni el componente de A de la corriente de M. Entonces esta ecuación no podemos realizarla todavía. Vamos al componente B, a ver si aquí podemos realizarlo. Entonces decimos que tenemos F vale 32, muy bien, abre paréntesis. Esta corriente 32 tiene como componente B 0,125 más E, no tenemos E, no conocemos E, pero sí tenemos su componente. Entonces copiamos E, que esta E va a multiplicar a el componente de la corriente B. Entonces tenemos aquí que el componente de la corriente D es
0,466. Todo esto va a ser igual a M. M si tenemos, la corriente de M es igual a 35 que multiplica al componente de B. El componente de la corriente M, el componente B es 0,286. Y por último tenemos más D, que tampoco conocemos, pero sí conocemos su componente. No la corriente, pero tenemos el componente, entonces decimos que D multiplica a... ¿Cuál es el componente de D? El componente B. El componente B de la corriente de D es igual a 0,614. Y aquí podemos darnos cuenta que tenemos las corrientes de unos y los componentes, pero la corriente de E y D no la tenemos, pero sí tenemos su componente que nos va a ayudar a encontrar la corriente ya sea de D o de E. En este caso, algo que podemos hacer muy rápido y sencillo y que es muy práctico es utilizar el balance general, la fórmula de balance general, utilizarla, y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer esto. Vamos a decir que D es igual a 32 más E. Todos estos que están sumando de este lado van a pasar a restar al siguiente. Entonces va a ser menos 28 que era positivo, va a pasar a menos 28 negativo. Y el 35 que era positivo va a ser como menos 35. Entonces, si nos podemos dar cuenta, aquí tenemos D despejado. ¿Qué es lo que necesitamos aquí abajo? Podemos despejar esta D con la fórmula general. Esto vamos a sustituirlo aquí. Muy bien. Entonces venimos y decimos 32 que multiplica a 0,125 más E que multiplica a 0,466 es igual a 35 que multiplica a 0,86 más, aquí vamos a sustituir D por esto. Venimos y decimos que esto viene a ser 32 más E menos 28 menos 35. Todo esto va a ir multiplicado para el 0,614, que es el componente de la corriente D. Muy bien. Ya llegados a este punto, lo único que vamos a proceder a realizar es a multiplicar este 0,614 va a multiplicar por este 32, por la E, por el menos 28 y por el menos 35. Muy bien, entonces vamos a hacer esto. Si quiere lo podemos ya multiplicar, o en mi caso lo voy a bajar normal. 32 que multiplica a 0,125 más E que multiplica a 0,416. Esto es igual a 35 que multiplica a 0,286 más, ahora sí comenzamos a multiplicar este 0,614 por estos números de aquí. Entonces, multiplicado por 32, yo ya tengo aquí realizado el ejercicio, los datos, para no perder mucho tiempo. Esto nos va a dar igual a 19,648 más E. Esto va a quedar igual, E va a estar multiplicado por 0,614 menos 0,614 multiplicado para 28 nos va a dar 17,192. 17,192. Muy bien.
menos, ahora este 0,614 por el menos 35. Eso nos va a dar un total de 21,49. Ok. Ya llegados a este punto, lo que vamos a proceder es a hacer es a resolver los que están multiplicando todavía en paréntesis, tanto el 35 por el 0,286 como el 32 por el 0,125. Entonces 32 por 0,135 nos va a dar 4, más que está multiplicando, esto queda igual, aún van a seguir multiplicando, esto es igual a 35 por 0,286 va a ser igual a 10,01, más, ahora sí, esto todo lo que está para acá lo vamos a copiar normal porque no tienen con quién multiplicar. 19,648 más que es igual a 0,614. Permítanme borrar aquí, ahora es un poco más grande. 0,614 menos 17,192 menos 21,49. Ok, ya llegados a este punto, lo que vamos a hacer es a pasar los términos semejantes para cada uno de sus lados. Este está sumando, ¿no? Entonces tenemos dos términos semejantes como son E y E. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto va a quedar de la siguiente forma. 4, este 10 que está sumando va a pasar a restar, menos 10,01, este 19,648 va a pasar a restar también, menos 19,648. Este de aquí lo vamos a dejar porque vamos a pasar este E a este lado de acá para hacer una resta. Este menos 17 va a pasar como más 17,192, y este menos 21,49 va a quedar como más 21,49. Todo esto va a ser igual a esta E, que multiplica a coma 0,614. Esta E que está acá, que estaba sumando, va a pasar a restar. Entonces nos va a quedar menos E que multiplica a 466, que acá está 466. Muy bien. Ya una vez que realizamos todo esto, vamos a realizar primero la suma y la resta de este lado y luego la de este lado. Ya, una vez realizada la suma y resta, este lado nos va a quedar igual a 13,024. Esto va a ser igual a, estos términos semejantes se restan, se conserva la E, y 0,614 menos 0,466 nos va a dar igual a 0,148. Ok, ya, ahora lo que vamos a proceder, este 0,148 está multiplicando con esta E, lo vamos a pasar a dividir. Entonces decimos que 13,024 va a dividir a 0,148. Todo esto igual a E. Muy bien. Y una vez que realizamos la división, nuestro resultado de E va a ser igual a 88. Esto va a ser E. Todo esto, claro que esto es igual a kilogramos sobre horas. 88 kilogramos sobre hora es nuestro valor de E, que al fin lo hemos encontrado. Encontramos E. Ok. Muy bien. Ahora que ya encontramos E, que no lo sabíamos, que es 88,
con esta fórmula, con el balance general, con la fórmula de balance general, podemos encontrar quién que no tenemos D. Entonces, con la fórmula de aquí, con la fórmula de balance general, vamos a encontrar D, en donde decimos, lo voy a ocupar aquí este trocito de cuadro, en donde decimos que F más E es igual a T más M más D. Como solo queremos encontrar D, va a quedar que F más E menos T menos M es igual a D. Entonces, nosotros ya dijimos que ya habíamos encontrado E. Y ya sabemos los valores de F, de T y de M. En este caso, F vale 32 más E que ya encontramos que es 88, menos T que es 28, menos M que es 35. Todo esto igual a D. Ya una vez que realizamos esta suma y resta, nuestro resultado de D va a ser igual a 57. Esto también es en kilogramos sobre hora. Muy bien. Sigamos. Una vez que ya tenemos tanto nuestra corriente de D y nuestra corriente de E, vamos a poner acá que ya encontramos nuestra corriente de D, que es 57. El ejercicio nos dice que también nos tenemos que encontrar los componentes de M, el componente A. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Aquí tenemos lo que nos falta, ¿no? El componente de A en la corriente M. Entonces, si nos damos cuenta, a partir de esta ecuación del componente C, no podemos encontrar el componente M porque no tenemos. Tenemos F del componente C, M del componente C y D del componente C. Pero si nos damos cuenta, en el componente A, nuestro valor que no lo sabíamos, que no sabíamos cuál era ya lo sabemos. Ya sabemos que E es igual a 88. Entonces también conocemos nuestro componente A de la corriente E. También tenemos nuestra corriente T y nuestro componente A de la corriente T también lo conocemos. También conocemos la corriente de M, pero no conocemos esto, el componente A de la corriente M. Entonces, como ya encontramos E, vamos a realizar un despeje de fórmulas en donde dice lo siguiente, en donde E del componente A va a estar restando, porque va a pasar a restar porque está positivo, la corriente T del componente A de dicha corriente. Todo esto va a estar dividido sobre esta M que está multiplicando al componente A, que M sí la conocemos, pero el componente A no lo conocemos, el componente A lo vamos a dejar. M de coma A. Pero si conocemos M, que es la que va a estar dividiendo. Muy bien. Una vez hecho esto, lo que vamos a realizar es a poner nuestros datos, nuestros números, porque ya la fórmula ya está despejada. Entonces venimos y decimos que E, que es 88, va a multiplicar a nuestro componente A que es 0,534. Esto va a restar a la corriente T del componente A de T. Entonces decimos que nuestra corriente T es igual a 28, que multiplica a un componente de 1.
todo esto va a estar dividido sobre M, nuestra corriente M, que es igual a 35. Todo esto va a ser igual a el componente de MA. Muy bien. Una vez que realizamos todo esto, esta resta y luego dividimos, vamos a obtener que nuestro componente va a ser igual a 0,543. Esto va a ser nuestro componente A de nuestra corriente M. Esto cabe resaltar que estos están dados en kilogramos. Muy bien. Ahora ya tenemos, también encontramos nuestro componente A de la corriente M, pero nos falta el componente C de la corriente M. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Esto es muy fácil. Si pueden apreciar aquí en la imagen, ojalá se pueda apreciar, tenemos que nuestro componente de C es igual a la incógnita, pero esto viene siendo igual a 1 menos 0,286 menos el componente de A, que ya lo encontramos recién, ¿no? Que es este. Entonces venimos y decimos que a ver si me busco un espacio. Aquí. Vamos a componerlo aquí. Son cosas cortitas, ¿no? Aquí vamos a encontrar nuestro componente de X, C. X, M, C. ¿Cómo lo encontramos aquí? Como aquí nos están explicando, X, M, C es igual a 1 menos 0,286 menos el componente de X, M, A. Y el componente de X, M, A ya lo encontramos aquí. Lo tenemos aquí. Muy bien. ¿Qué procede ahora? Ahora, lo único que tenemos que hacer es reemplazar XMC es igual a 1 menos 0,286 menos XMA, que es 0,543. 0,543. Entonces realizamos esto y nos va a dar un valor de, nos da un valor de 0,171, que esto viene siendo nuestro componente C de nuestra corriente M. Todo esto tenemos que encontrar en nuestra corriente M. Ya. Por último, ¿cómo sabemos que lo que hemos realizado está bien? Para eso está nuestro último componente, el componente C, en donde vamos a realizar lo siguiente. Ya sabemos que que tenemos F, tenemos el componente C de F, tenemos la corriente M, tenemos el componente de la corriente M, tenemos D y tenemos el componente C de la corriente D. Ahora lo que vamos a realizar es solamente números, reemplazar los que tenemos aquí en datos y con lo que hemos encontrado. Entonces venimos a decir que F es igual a 32, que multiplica el componente C de este F mismo, que viene siendo 0,875. Esto es igual a
M que tenemos, nuestra corriente M es igual a 35 que multiplica a nuestro componente C de M, que lo acabamos de encontrar aquí, que es igual a 0,171 más D, tenemos D encontramos también nuestro D es igual a, nuestra corriente D es igual a 57. Este 57 multiplica a nuestro componente C. Tenemos componente C, si tenemos este que está aquí, que en este caso es 0,386. 0,386. ¿Ya? Ahora lo único que tenemos que hacer es matemática básica, multiplicar esto, multiplicar y sumar. Esto nos viene dando un total de 28, que es igual a 28. ¿Qué nos quiere decir eso? Que nuestro ejercicio está bien elaborado. Y así culminamos con este pequeño ejercicio. Espero hayan entendido espero hayan podido entender. No sé si me he dado a explicar, pero bueno, muchas gracias. Eso fue todo. Bye.